Y es viernes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Que Joaquín, muy bien, muchas gracias. Buenas Venga, tardes. ¿qué no nos enseñaron en la escuela hoy? Digo, no sé, porque yo supongo que para elegir un tema, sí, es como a veces yo para escribir digo, ¿y de qué no voy a escribir? exactamente. Hay tantos temas para escribir y ahora que inicia el año, pensaba yo, ¿qué tema hoy afecta mucho a las generaciones actuales? ¿Qué nos ha ocurrido? Y fíjate que encontré algo que ya veníamos con ello, pero desde la pandemia se disparó mucho, que es, Joaquín, cómo educar en la fragilidad. Y fíjate que esta es una cosa que viene de tiempo antes. La mente moderna, la modernidad, que es la época de la historia en la que todos nosotros nos formamos, viene de, entre otras cosas, de la idea del sentido de dominio sobre la realidad. Me voy a explicar. No sé si algunos recuerden, quizás en el auditorio lo recuerden, una película hace unos 3 años que sacó muchos Óscares, la película Oppenheimer. Sí. Gran película, extraordinaria, y que narra la vida de ese científico que estuvo al frente del proyecto Manhattan. El objetivo del proyecto era la producción de la primera bomba atómica. Cuando lo ponen en algún momento del proyecto, ya con el proyecto muy adelantado, se plantea la posibilidad de probar primero la primera bomba atómica. Y ahí viene un dilema muy grande que se le hace a Oppenheimer. ¿Y si nos equivocamos? Si esta bomba, inclusive se le pregunta a él, quema la atmósfera. Fíjate lo que le están preguntando, o sea, si esta bomba acaba con el mundo, en pocas palabras. Y la respuesta de Oppenheimer es fuertísima, porque él dice, en mis cálculos matemáticos, esa es una posibilidad ínfima. Yo hoy lo veo y digo, pues que aunque en sus cálculos matemáticos la posibilidad hubiera sido la menor posible del 0.000 no sé cuántos %, no podías hacerlo porque te estabas jugando el mundo entero. Y sin embargo, probaron la primera bomba atómica y la explotaron antes de Hiroshima y Nagasaki en los propios Estados Unidos. Entonces, ese sentido del dominio que teníamos hoy se ha convertido, y sobre todo después de la pandemia del COVID-19, en un sentido de fragilidad, de vulnerabilidad. Nos fuimos de un lado en que pensábamos que lo podíamos todo, que lo éramos todo, a uno en el que nos sentimos vulnerables. Y fíjate, Joaquín, que dice el diccionario que la vulnerabilidad, la fragilidad, es la posibilidad de ser heridos. Es esa idea de que podemos ser lastimados. Cuando yo tengo esta idea de que puedo ser herido, que puedo ser frágil, que puedo ser lastimado, y esa la pongo como un pensamiento central en mi vida, lo que puedo empezar a hacer es empezar a volverme débil. No hay que confundir frágil con débil. ¿Y con temor? El temor es el miedo. Ese es un tercer concepto. O sea, el ser frágil es la posibilidad, como todos la tenemos, de ser lastimados. Y hoy nos hemos vuelto más frágiles, todas las generaciones jóvenes, por la navegación, sobre todo en las redes sociales. Eso los ha vuelto mucho más frágiles. Porque lo que hay allá afuera, Joaquín, a veces ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero a veces cuidamos que nuestros hijos estén bien, cuidamos que no vayan solos a la calle, que regresen seguros de la escuela, pero cierran su cuarto, se meten al celular, se meten a las redes sociales y ahí puede entrar, Joaquín, cualquiera. Pueden estar casi conviviendo con un delincuente que se les presenta en forma de niña, disfrazados, o que se les presenta de cualquier manera. Entonces hoy hay un gran sentido, hay un gran riesgo en eso. O sea, hoy sí somos frágiles, pero cuando esa fragilidad yo la pongo como un sentido de vida, entonces me vuelvo débil. ¿Cuál es la diferencia? La fragilidad es la posibilidad de ser heridos. La debilidad es la imposibilidad o la falta de capacidad para enfrentar los desafíos que la vida a todos nos presenta. Una persona que no tiene la capacidad de enfrentar los problemas es una persona débil.
Yo, por ejemplo, te hago un comparativo. En la pandemia del COVID, tú recordarás los primeros tiempos, aquellos médicos heroicos que estaban en los hospitales COVID, muchas veces sin ni siquiera el material médico para poderse proteger de la enfermedad. Muchos médicos fallecidos en México por COVID. ¿Te acuerdas de aquellas noticias? México tuvo el mayor número de muertos en el sector salud de ningún otro país del mundo. Del mundo. Entonces, yo ahí digo, ¿eran frágiles, eran vulnerables? Absolutamente, y ahí están las muertes. Pero les puedes decir que eran débiles. No, hombre, una persona que tiene aún después de 12, de 24, de 36 horas estar atendiendo en la línea a enfermos que están muriendo ya con el respirador conectado, es una persona que merece todo el respeto por su fortaleza. Ese es el contraste entre lo que es la fragilidad y lo que es la debilidad. Ahora, el temor, que ese es otro tema, el miedo, que muchas veces se presenta como una especie de debilidad, es algo que nosotros tenemos que vencer. El miedo es algo neutro en sí, porque el miedo es necesario para que seamos prudentes, pero cuando el miedo nos conquista nos volvemos débiles. ¿Cuál es el punto, Joaquín, hoy que menciono todo esto de la fragilidad? El punto es que al volvernos con esta mentalidad de fragilidad, y esto lo dice un par de profesores, uno de ellos Lukianov, en un libro muy interesante que se publicó hace unos años en Estados Unidos, que se llama La transformación de la mente moderna. Lo que dice es, hemos volcado la educación hacia la fragilidad. Entonces estamos hoy como padres de familia y como colegios y como universidades educando en la fragilidad. Estamos generando personas frágiles. ¿Por qué? Porque las estamos sobreprotegiendo, Joaquín. No estamos permitiendo que enfrenten muchos aspectos de la vida. Hay cosas que hace años yo no me hubiera imaginado. A mí me toca estar en una universidad en donde tienes, sí, desde luego alumnos de los 18 a los 23 años, que son los más o menos 24, los años en que un muchacho, una muchacha hace una licenciatura, pero también tengo los que están en posgrados. Y me ha tocado casos de alumnos de maestría, concretamente una mujer de 36 o 37 años, que por algún motivo tuvo una mala calificación. Llamó a la universidad su mamá, fue su mamá a hacer un planteamiento de por qué se había reprobado a su hija de 35 o 36 años. Y lo que no nos estamos dando cuenta, Joaquín, es que cuando nosotros educamos en la sobreprotección, en realidad estamos abandonando la educación, porque les quitamos los recursos internos para enfrentar los problemas que luego van a tener en la vida. Hay una frase que lo dice todo, Joaquín. Dice, prepara el niño para el camino, no el camino para el niño. Porque ese camino tú no lo puedes manejar. Una vez que tú no estés, tú no sabes las vueltas que puede dar la vida, las cosas a las que se va a enfrentar, y tú lo quieres sobreproteger. Confundimos felicidad con comodidad. Confundimos la posibilidad del desarrollo con meterlos en una especie de burbuja para que no les pase nada. Y esta sobreprotección, Joaquín, ha llevado a lo que el propio profesor Lukianov dice en el libro de la mentalidad de la mente, de la transformación de la mente moderna. Dice, teníamos un dicho, que además este dicho en su momento, desde refrán de abuelita, pero en su momento también varios filósofos lo tenían, que era lo que no te mata te hace más fuerte. Eso lo decíamos. Hoy la mentalidad es diferente. Hoy es lo que no te mata, te debilita. Y esa idea de que lo que no te mata te debilita es huye de toda cualquier posible contradicción, huye de todo dolor, huye de todo aquello que te implique un esfuerzo adicional. ¿Qué es lo que ocurre, Joaquín? Que cuando educamos así a una persona, a un joven, entonces lo que empezamos a encontrar es que ese joven pierde los recursos internos que requiere para enfrentar la vida. Y por eso vemos datos que yo veía que son impresionantes. Por eso aumenta la depresión y la ansiedad, porque no la sabes manejar, porque tu debilidad hace que los problemas, los fracasos que todos tenemos en la vida acaben estando sobre ti.
Resulta que ahora veía un reporte que hacen estudios de recursos, de direcciones de recursos humanos en las empresas. Ahora resulta que al primer problema en un empleo las personas renuncian, ya no se quedan en las empresas, y es un tema que se está viendo el día de hoy. Resulta que una de las cosas que está sucediendo es que la eficacia, la productividad de las personas en las empresas se ha disminuido porque no están dispuestas a dar un plus, porque no están dispuestas a poner más de su parte, por un tema de debilidad. Y es que al final, Joaquín, lo que estamos haciendo cuando no educamos enfrentando las cosas, cuando no educamos la virtud tan importante, que es con la que quiero cerrar, de la fortaleza, lo que estamos haciendo con los jóvenes es ponerlos en el riesgo de que la vida les vaya a reparar unas sorpresas que no se esperen y que no sean capaces de superar y que no tengan a quien acudir en su momento, porque no tienen ese recurso interno. Desde tiempos antiguos en la filosofía se ha hablado mucho de la virtud de la fortaleza, y la virtud de la fortaleza tiene dos partes fundamentales. Hay que aprender que la gente sea fuerte, primero, para soportar. Una persona fuerte es una persona capaz de soportar las adversidades que todos tenemos, porque todos tenemos de una u otra manera adversidades, todos hemos tenido pérdidas en la vida y las tendremos. Y la otra parte que es muy importante es la capacidad de acometer en la vida. Una persona que no tiene fortaleza es una persona que no puede emprender un proyecto de largo plazo. Es una persona que no se puede mantener constante en una relación humana. Es una persona que no puede construir nada verdaderamente que valga la pena en su vida. Por eso creo que hoy una de las cosas que tenemos que hacer conciencia en colegios, en universidades, pero sobre todo en los padres de familia, sobre todo los de mi generación, la generación X hacia abajo, es que educar sobre proteger a los hijos o protegerlos demasiado, en realidad les hacemos un enorme daño, Joaquín. No los estamos ayudando en la vida. En vez de protegerlos, estamos causando el daño contrario. Pero ¿cómo se mide? ¿Cómo sé yo si estoy protegiendo o sobreprotegiendo? Mira, Joaquín, un niño pequeño desde que nace tiene unas posibilidades. Yo, un niño pequeño, por supuesto no lo puedo dejar que cruce solo una calle, porque sus capacidades hacen que yo lo tenga que proteger. Pero conforme ese niño va creciendo, yo tengo que hacer que sepa cruzar la calle solo. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque tenemos que llevar siempre al techo de la capacidad de esa persona. Hasta donde él pueda dar, él tiene que dar. O sea que la posición como papás tiene que ser siempre subsidiaria. ¿Qué quiere decir subsidiaria? Que ayudamos hasta donde el otro lo necesita realmente. Donde ya no lo necesita. Pero ¿eso cómo se mide? Mira, es prudencial, Joaquín. Medirlo de una forma así, de decirte, es complicado. Es complicado. Es individual, ¿no? Es caso individual. por caso, uno por uno. Porque además cada hijo es distinto, cada persona es distinta, sí. Y cada persona requiere además una cinta, pero el tema de fondo y el principio es: no quieras tú hacer la vida de él, no quieras protegerlo, no confundas su felicidad con su falta de sufrimiento, porque alguna vez en la vida lo va a tener, y si no está preparado, entonces va a tener un problema mucho mayor, Joaquín. Sí, pues esa es la vida. De hablar que hablas del valor, es como muchos toreros dicen cuando les preguntas, oye, ¿no te da miedo? No, sí, claro que tengo miedo. Claro. La valentía es dominar el miedo. Eso es lo más importante, y eso requiere, Joaquín, de fortaleza. La valentía es una manera también de que nosotros representamos la fortaleza. No hablo del arrojo, ¿eh? Sí. No. La valentía. La valentía que te implica, Joaquín, para un joven ir a una entrevista de trabajo. La valentía, la fortaleza que te implica en una universidad exigente, saber que te vas a tener que desvelar estudiando. Que si estás trabajando y estudiando tienes que dar un plus. Que si quieres crecer en un trabajo tienes que poner tu empeño. Si tú fuiste un sobreprotegido, cada vez que tienes que enfrentar algo, no tienes el arrojo. Y fíjate, Joaquín, es que el amar a un hijo no es evitarle el dolor.
Ese es el punto en que nos hemos equivocado. El dolor es inevitable, es enseñarle a enfrentar el dolor, que es distinto, es muy diferente. Y creo que ese es el punto, Joaquín, y esa es la medición donde tendríamos que estar. Bueno, muchas gracias, querido doctor, José Antonio querido. Lozano Díez, siempre, que además nos dejas girando. Digo, yo sí te considero que tu espacio es un oasis, ¿sí? Oh, gracias, querido Joaquín. Pero también dejas como tarea, sin querer, Sí. pero queriendo. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que yo intento y por las que me gusta tanto venir aquí es si podemos influir en que la gente mejore en cosas, que sobre todo se concientice de puntos que quizás hoy la cultura actual no les está ayudando, y en eso podemos desde aquí ayudar a darles una luz, a poder, creo que esa es la gran labor que podemos hacer desde aquí. Venga, pues yo creo que sí, nos das luz a todos además. Oh, gracias. Gracias al doctor Gracias. José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno y de la Universidad Panamericana. Después del corte,